Les doy la bienvenida a tu curso gratis. Hoy tenemos este próximo proyecto que realizaremos paso a paso para que tú también puedas realizar una pulsera doble. Así que no olvides inscribirte en nuestro curso gratis. Acá tenemos dos hilos coreanos, uno de 70 centímetros y el otro de 1,20 m. Y no olvides este hilo coreano de 60 centímetros. También vamos a utilizar hermosos chaquirones. Acá tenemos mostacillas número 6 y unos abalorios estilo cocada. Vamos a utilizar el hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central. Este lo doblaremos a la mitad uniendo las puntas. Y aquí en las puntas puedes quemar la superfinita estilo aguja para colocar un abalorio decorativo. Puedes utilizar diferentes técnicas para poder colocar las puntas finas. Lo importante es quemar bastante y colocarlas súper finitas. Aquí voy a cortar la parte más gordita y me quedaré con la parte más finita. Ahora sí puede entrar cualquier abalorio en estos hilos. Yo voy a utilizar estos chaquirones tornasolados que se ven tan bonitos y vamos a colocarlo para que decore las puntas. Acá, para que no se salga, vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaré hacia las puntas para aprovechar el largo del hilo. Ese hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que no se vaya a desarmar en el futuro. Un sello impecable lo puedes realizar quemando con la llama transparente o azul, así no te quedará negro. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un segundo nudo. Este procedimiento lo conocen muy bien mis queridas arañitas que pertenecen al curso gratis, donde realizamos este tipo de nudo para el cierre corredizo. Antes de apretar este segundo nudo vamos a introducir el hilo de 60 centímetros. Lo vamos a colocar de abajo hacia arriba. Luego apretamos fuerte para que nos sujetes el hilo y recuerde que el espacio debe ser de 6 centímetros. Luego estos hilos que acabamos de introducir lo vamos a alar para que quede bien pegadito al nudo. Si puedes cortarlo y que queden bien al ras. Estos hilos pequeñitos que no quedaron vamos a quemarlos para poder hacer un sello y así no se nos muevan de su lugar a la hora de hacerle el tejido. Ahora vamos a tensar este hilo para que tú puedas observar cómo colocaremos cada uno de los abelorios y cómo queda tan hermoso. Acá, como puedes ver, tenemos 4 hilos. Esto quiere decir que 2 va a ser para una pulsera y 2 va a ser para la otra. Aquí tienes mi WhatsApp, anótalo, escríbeme, anímate a aprender tu propio negocio con estos hermosos diseños. Acá tenemos el hilo de 1,20 m. Vamos a buscar la mitad y lo colocaremos en la parte de abajo del hilo central de uno de nuestras pulseras. Ahora vamos a realizar nudo plano, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad y lo llevamos hacia arriba bien pegadito al nudo del hilo central. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Como puedes ver, alternamos los hilos de lado y lado para que el nudo plano quede derecho y perfecto. Esta es una técnica súper fácil de hacer, pero si eres principiante debes observar detenidamente por dónde entra, por dónde sale el hilo, para que puedas lograr tener un nudo plano perfecto. También, aparte de alternar los hilos, debes apretar con la misma fuerza para que todos los nudos te queden del mismo grosor. Luego, cuando realicemos como unos 6 nudos planos, tomaremos el hilo central y lo cortaremos a la mitad. Acá vamos a quemar las puntitas para que también queden súper finitas estilo aguja y podamos introducir cualquier abalorio que deseamos para que podamos decorar nuestra hermosa pulsera. Luego de colocar las puntas muy finas, voy a utilizar nuestras mostacillas o chaquirones tornasolados que quedan perfectos para esta pulsera. Así que vamos a pasarlo por los dos hilos centrales. Así, lo llevaremos hacia arriba bien pegadito al tejido. Y cuando lo tengamos en este lugar, comenzamos a hacer nuevamente 6 nudos planos. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. El de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y sale por este agujerito. Como puedes ver, cuando comenzamos con la derecha, el de la izquierda pasa por encima del hilo que viene del lado derecho y luego por debajo de los hilos centrales. Observa muy bien cómo lo hago para que tú también puedas quedarte un nudo plano derecho y perfecto. Si el tejido que realices tiende a doblarse hacia un lado es porque has realizado el tejido con el mismo hilo del nudo anterior. Así que debes prestar con qué hilo comenzaste para saber con qué hilo realizarás el siguiente nudo. Luego de 6 nudos planos, vamos a colocar nuevamente un chaquirón hermoso tornasolado en los hilos centrales. Volvemos a hacer 6 nudos planos. La técnica es súper fácil y además queda muy hermoso. ¿Sabías o conocías este tejido?
¿Y sabías que lo puedes decorar con chaquirones en los hilos centrales? Déjame saber en los comentarios tu conocimiento. Acá tenemos el largo que buscamos. Yo lo voy a dejar de 14 centímetros, pero una medida estándar puede ser de 14 a 16 centímetros de largo. Cuando termines, puedes cortar los hilos anudadores de lado y lado y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda que un buen sello hará que tu tejido dure mucho más, así que quema bastante y sella hacia la parte trasera para que quede un trabajo impecable. No olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro y se vea aún mucho más profesional. Listo, nuestro primer diseño podemos decir que ya está listo. ¿Qué les parece? Sencillo y hermoso, ¿verdad? Lo dejaremos a un lado y tomaremos los otros dos hilos para hacer nuestro segundo diseño. También lo cortaremos a la mitad y vamos a quemar las puntitas para que puedan entrar todos los abalorios con facilidad. Si quieres aprender técnicas y tips de cómo utilizar tu encendedor para quemar las puntitas, no olvides inscribirte a nuestro curso gratis y estar suscrita en nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros videos, de nuestras clases gratuitas y tampoco de los shorts, donde muestro nuevos diseños y también ideas que te ayudarán a mejorar muchísimo la técnica para realizar las mejores pulseras. Acá tenemos los hilos ya con los hilos muy finitos en las puntas y comenzaremos a colocar los chaquirones. Aquí la técnica básicamente, luego de colocar 4 chaquirones, podemos colocar una hermosa cocada que combinará perfectamente con el diseño y le dará un toque elegante. Si no tienes este mismo abalorio, que nada te detenga. Utiliza los abalorios que tengas disponible y pásame el resultado mediante WhatsApp para ver cómo queda. Acá ya llevo 3 chaquirones, voy por el cuarto chaquirón y ahora nuestra cocada súper linda, miren cómo se ve tan hermosa y elegante. Cuando coloquemos nuestra cocada, volvamos y repetimos. 4 chaquirón, una cocada, 4 chaquirón, una cocada y lo haremos hasta tener el mismo largo de la pulsera anterior. Así, cuando tengamos los 4 hilos en la parte de abajo, tomaremos 2 y rodearemos los otros 2 para hacer un nudo simple y sencillo. Este nudo que estamos haciendo lo llevaremos bien pegadito al tejido, de tal forma que queden las pulseras bien tensas y queden bien sujetas. Así, miren lo lindo que se ve. Estos hilos vamos a dejarlo así y los otros que quedaron en el centro vamos a quemarlos y a sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Así, muy bien. Acá, antes de realizar el segundo nudo, recuerda colocar un chaquirón para decorar las puntas. Luego hacemos el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Así nos queda exactamente igual de extremo y extremo nuestra pulsera. Luego, este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. Así nos queda nuestro maravilloso diseño. Se ve precioso. Ahora vamos a hacer el cierre. Para el cierre vamos a utilizar una pinza para mantener nuestra pulsera cerrada. Y con una hebra de 20 centímetros buscamos la mitad para comenzar a hacer nuestro nudo plano. Así combinará el cierre con el tejido de nuestra pulsera. Se ve súper lindo. La cantidad de nudos es dependiendo de tu gusto. Lo importante es que alternes los hilos de lado y lado para que quede derecho, perfecto y bien tenso. Recuerda que debes apretar muy bien y a la hora de terminar la cantidad de nudos que deseas, solo debes cortar y sellar los hilos que nos sobran. Recuerda que a la hora de sellar, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que te recomiendo que lo coloques encima del propio nudo o de un costado. Así te asegurarás que esté lejos de los hilos de la pulsera. Listo, ahora vamos a verificar si desliza. Vemos que desliza perfectamente y este es el resultado de nuestro trabajo. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo esta hermosa pulsera doble y me lo dejes saber en los comentarios. Para mí es muy importante. También puedas compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades y sigas aprendiendo mediante nuestro curso gratis.